tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Hola, Hola, buenas tardes a todos. Jorge. Vale, chicos. Pues ya que hoy parece que no hay ningún problema de sonido, vamos a comenzar con calentamiento. Vale, ¿preparados? I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Hola, chicos. Por lo que estoy viendo cuando os veo en la cámara, parece que no estáis viendo bien o tenéis una cámara muy pequeñita, una televisión o el móvil, o es que tenéis la ventana de Zoom abierto con todos los participantes y entonces, claro, la ventanita es muy chiquitita y no veis. Si es así, yo directamente os anulo y os dejo solo la cámara. Voy a poner vuestra cámara para que me contestéis. ¿Vosotros cómo veis la cámara? ¿En cuadraditos? O sea, en los participantes, 6 o 7, 8, 9 ventanas abiertas o una ventana. Una ventana. ¿Todos una ventana? ¿Tú también, Carlos? Carlos, tú... Yo varias. Pues no, cuando hay una clase, hay que dejar solo abierta la ventana, pinchar y poner anclar. La ventana donde están las explicaciones y eso, si no lo veréis muy pequeñito. ¿De acuerdo? Todos lo habéis entendido, ¿no? Hoy vamos a empezar la clase con saltos. En principio, cuando está la explicación, hay un salto efectivo, real. No es lo que quiero que hagáis. Luego veréis una pequeña explicación de cómo hacerlo paso a paso y qué altura tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar. El ejercicio número 6 es tú y yo, Mondolio, Furio, Chagui al frente. Este movimiento. Un salto hacia adelante porque el otro se ha ido para atrás o le hemos empujado con un Miro Chagui, entonces hay que alcanzarlo y hacemos el movimiento al frente y giro Mondolio Furio o Nako Chagui. Pero no quiero que busquéis altura, lo hacemos tal y como indica el ejercicio número 6. Paso a paso. Mirar, uno, salto y pequeñito. Uno, giro, salto y pequeñito. No lo estamos haciendo en el sitio. Si os dais cuenta, el cuerpo se va desplazando hacia adelante. ¿De acuerdo? Nos vemos. Vale, ¿estamos preparados? Pierna derecha atrás. Al chague chumbi. Hana.
Dul. Hacerlo suave, no engarrotéis. Set. Net. Dasot. Cambiamos la guardia. Es decir, si hemos pateado con la pierna izquierda, vamos a patear con la pierna derecha. Atentos. Yosot. Y gol. Yodol. Ahop. Yol. Vale, vamos a cambiar al ejercicio número 7. Fijaros que pone traducido, ya sabéis que nunca se lee como se escribe, Wichagi. Wichagi, Wi significa V. Salto en V. No pone tú y yo, igual que el Gabi Chagi tampoco pone tú y yo, ¿vale? No se especifica que es el salto porque es una técnica especial que no hay batidas. El Wichagi significa abrir en V. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a apoyar sobre los dos pies, voy a saltar hacia arriba como si me fuera a enganchar en una barra que tengo arriba con las manos, subo las manos y cuando me impulso con las rodillas, las piernas se abren por los lados y las manos se bajan como si estirase de la barra. ¿Vale? Vamos a ver la explicación. Eso sube. Salto, abro las piernas en V y caigo con ambos pies. Depende de... A ver, un momento. Depende de la altura. Si fuese una exhibición deberíamos dar no os preocupéis si avanza, ahora lo retrocedo. Deberíamos dar unos pasos y saltar sobre los dos pies en un impulso para elevarnos más alto. En este caso, como disponemos de poco espacio en el sitio, damos un botecito con los dos pies. Eso sí, hay que impulsarse con las rodillas. Para que sea efectivo el impulso, las rodillas se deben doblar y bajar el culo hacia el suelo para elevarse. Lo hemos entendido todos, ¿verdad? Vale, vamos a comenzar. ¿Preparados? ¡Hana! Elevo, subo, abro y caigo con los dos pies. ¡Dul! ¡Set! Es muy importante el juego de manos, ¿vale? Los brazos, como si fuera a tocar el suelo cuando abro las piernas y las tiro, a la vez que estiro el tronco hacia arriba y las tiro hacia arriba y luego hacia abajo subiendo los pies. Net. En el vídeo veréis que el protagonista saca las manos por fuera de las piernas. Yo siempre he preferido que las manos vayan por dentro de las piernas, ¿vale? No por fuera, porque así la elevación es máxima. That's it. ¿Veis? Aquí saca las manos casi por fuera. Debe ir por dentro. Yosut. Y gol.
Aquí no he dicho cambio de guardia porque se entiende que es un salto frontal, no hay que cambiar de guardia. Yodol. Vamos, Carlos. No te veo impulsarte. Ajo. Yol. No dobláis rodillas. Las rodillas hacen la función de un muelle. Si yo no doblo las rodillas y salto con las piernas completamente estiradas, el salto es inútil. O sea, es que no voy a levantar ni 10 centímetros del suelo. Tengo que doblar las rodillas. Es como si hiciera, para los que hacen un poquito de pesas, una sentadilla. ¿Vale? Es igual. O sea, me hago la sentadilla, me acacho y subo. Y a la vez abro las piernas. ¿Quién tendrá facilidad? Por ejemplo, Sara tendría facilidad para abrir casi 180 grados las piernas en el aire para hacer el wichagi. Otros que tengan menos flexibilidad abrirían menos, pero el salto puede ser igual de eficaz. ¿De acuerdo? Eso es para pegarle a dos personas que están a ambos lados a la vez. ¿Con qué se golpearía? Si es pasado con el empeine, si es que los tenemos delante con el upchuck o metatarso. Bien, chicos, vamos a cambiar a Pumses. Hoy toca de Pumse el O-chan, quinto, y Sa-chan, sexto. Ya sabéis que el O-chan es obligatorio para cinturón azul y el Sa-chan, el Sa-chan no, y el Yuk-chan, que es el sexto, para azul marrón. Vamos a comenzar con el Tegu O-chan. Primero la visualización y luego ya lo hacemos paso a paso. Pasamos a vista como si fuera el maestro el que os está viendo y vosotros sois el sujeto. Vale, para un momento y comenzamos a hacerlo. A ver, Chariot, Kine, Chumbi, primer movimiento, ya sabéis que exceptuando los pumses a partir para ya que tengamos el palcha en el primer dan, que se hacen incluso primero hacia adelante, los 8 primeros, menos el octavo, perdón, los 7 primeros empiezan siempre a la izquierda. En Abkubi Sogi, Aremaki con izquierda. Recogiendo hacia atrás la pierna izquierda
Arab Shogi Mechumo Nerio Chigi. Orun Aremaki Orun Mechumok Nerio Chigi. Al frente en Apkubi con mano izquierda. Monton Maki, Monton Armaki. Pierna izquierda, derecha, perdón. Apchagi Orun Chumo Apechigi Uen Monton An Maki. Apchagi se repite el movimiento. Dun Chumok Monton Amaki. Dun Chumok Apechigi. Ahora tenemos el pie derecho adelantado, posición Apkubisogi. Es la pierna izquierda, la que tenemos detrás, la que va a rotar en ángulo de 180 grados por detrás para la línea de izquierda. ¿Vemos? Hanson al Job Monton Maki Palkup Monton Chigi. Bien, como en el otro fotograma sí que se veía bien, en este lo tapa la cámara de arriba, pero estamos pegando con el codo y es el codo el que va hacia la mano, o sea, el puño del brazo derecho va a recoger sobre la mano izquierda y pegamos con el codo. Vale, giro a la derecha. Hanson al Job Monton Maki. Mirar ahora sí que se verá bien. Vi a la mano y pego con el codo. Palkup Dolio Chigi. Estamos de vuelta. Apkubisogi. Acordaros que en este Tegu hasta el final, que es posición tweet, por detrás Koatsogi cruzado, todas son en Apkubisogi. Aremaki, Monton Armaki, Apchagi con pierna derecha, Aremaki con derecha, Monton Armaki con izquierda. Ahora es el pie izquierdo que nos queda atrás el que enfoca nuestra izquierda. Y Olgulmaki. Explicamos el siguiente movimiento. Job Chagi, patada lateral con la pierna derecha y cuando estamos cayendo con la mano derecha cogemos la cabeza del contrario y le pegamos con el codo. Palkup, codo, Pyoyok, coger, Chigi, Palkup, Pyoyok, Chigi. Y Apchagi, cojo con la mano y con el codo. Giro a mi derecha, se repiten los dos movimientos. Olgulmaki, Job de izquierda, cojo con la izquierda y pego con el codo. Palkup Monton Chigi. Aremaki, estamos en los dos últimos movimientos de vuelta para finalización del Tegu. Aremaki, Monton Armaki. Y último, Apchagi de derecha, caigo en posición Tweet Koatsogi y con el dorso del puño golpeo al frente. Chumbi. Chariot. Kne. Vale, vamos a pasar ahora al Tegu Yuk-chan. Primero vemos la ejecución y luego ya lo interpretamos. Estos 4 movimientos que está haciendo son seguidos. Aquí le da una pausa excesiva. El Vituro. Acordar que Vituro es girar la cadera respecto a la dirección en que vamos.
La vista frontal para ver los movimientos que de espalda no vemos en concreto cómo se hacen. ¿Veis de dónde sale el aremaki del hombro? Es para esos pequeños detalles. Y el back monton maki de la cadera contraria. Chariot Kune. Vale. ¿Preparados? Vamos a hacerlo paso a paso. Chariot Kune. Chumbi. Hacia vuestra izquierda, Abkubisogi Aremaki. Con mano izquierda. Patada con la pierna atrasada, volviendo atrás a posición Tuitkwatsogi y Bakat Monton Maki. Lo mismo con diferente mano y pierna al otro lado. Enfocamos la línea frontal. Fijaros en el movimiento. ¿Veis? El cuerpo está retorcido, no tiene todo el pecho enfocado al frente. Por eso se dice Hanson al Vituro. Olgulmaki. Seguimos. Dolio Chagi. Al caer, estos 4 movimientos que vamos a ver a continuación son marcaditos, pero seguidos. Olgul, Bakat, Maki, Monton, Baro, Hirugi, Abchagi, pierna de derecha, y al caer en Abkubisogi, Monton, Baro, Hirugi. Esos mismos 4 movimientos, girando a vuestra derecha, 1, 2, 3, 4. Recogemos la pierna izquierda, la línea frontal. Vale, esta posición, ¿en qué posición está? En Naranji Shogi, la posición con la que hacemos el Chumbi Shogi. Mirad las manos que se sacan desde la altura más o menos de los hombros cruzados hacia los lados. Hecho, separar, are, maki. Es como una doble defensa baja. Las manos, brazos paralelos a la cadera. Paso con el pie izquierdo, Hanson al Vituro. Dolio Chagi con izquierda con grito. Apoyo y vamos a hacer los mismos movimientos que hemos hecho en el principio. Movimiento 1, 2, 3, 4. 1, Chagi y hacia atrás, Olgul Maki, Bakat Monton Maki, Aremaki, Abchagi, Olgul Bakat Maki. Ahora, los últimos movimientos. Hay que apoyarse en el pie izquierdo y rotar en la línea frontal, la línea que hemos seguido hacia el frente. Y Sonal Monton Maki. Hacia atrás. Sonal Monton Maki. Sonal, ya sabéis que significa que las dos manos, la que defiende, la que está retraída, está en forma de canto. Ahora, siguiente movimiento, hacia atrás. Batanson. Ya sabéis que Batanson es la
palma de la mano, el círculo que forma la mano. Defendemos y Monton Baro Hirugi. Hacia atrás. Batanson. Monton Maki. Monton Baro Hirugi. Fijaros que es, al contrario de otros Tegu, es la pierna derecha la que está más adelantada, la que retrocede hacia atrás. Chumbi. Chariot. Kine. Vale, chicos, vamos a hacer dentro de un momento Joseph Donya, tres combinaciones de pierna y técnicas de handball. Voy a dejaros 2 minutos para que descanséis un poquito, bebáis agua y en 2 minutos empezamos con las combinaciones. Venga, chicos, hasta ahora. Vale, chicos, vamos a hacer las técnicas, la número 23 de combinaciones de pierna. Combinación número 23. De adelantada job, Nako Chagi sin bajar, job, Dolio Chagi sin bajar. Son 4 patadas. Job. En equilibrio. Con la misma pierna. Nako Chagi. Fijaros que siempre se recoge la cadera y la rodilla sin bajar la pierna. Otro job. Chagi de empuje. En el sitio. Marco. Y directamente Dolio Olgul. Job Nako. Job Dolio. Vale, preparados al Chagi Chumbi. Hana. 1, 2, 3, 4. Dol. Set. Net. That's it. Cambiamos de guardia. Si lo hemos hecho con la pierna derecha, ahora con la izquierda los 4 movimientos. Josot. Y gol. Aquí está explicado muy lentamente. Si lo hacéis con rapidez, sufre menos las piernas, ya lo sabéis. Yodol. Ahop. Yol. Vamos a cambiar ahora a la técnica número 24, combinación de pierna número 24. Bien, fijaros que no llega a hacer un micrombal, banal, obituro chagi, rectificación, anerio chagi. Él está haciendo micrombal banal o simulación de que va a hacer esa técnica y pasa a un nerio chagi con la misma pierna. Yo quiero que hagáis el micrombal banal y con la misma pierna elevamos y nerio. Ya sabéis que nerio al golpeo tiene que ir al frente, arriba y al frente. Lo vemos lento. ¿Veis? Él solo simula y sube.
golpeando. Yo quiero que lo hagáis sin simulación. Micronval, desplazo, van al lobituro y nerio. Vale, preparados. Al Chagi, Chumi. Hana. Dul. Set. Net. Dasot. Cambiamos de guardia. Vamos a golpear con pierna izquierda ahora. Sabéis que es la pierna adelantada la que está haciendo las técnicas. Dasot. Y gol. Yodol. Ajo. Falta una, aunque se acabe el vídeo. Vamos a la combinación número 25. También vemos qué tipo de combinación. Micronval. Banda al Chagi más Dolio Naco sin bajar. Voy a ponerlo otra vez. Hacemos un Micronval, banda a la altura media y Dolio Naco Chagi seguidos. El Dolio y el Naco Chagi son Olgul. La primera al montón, al vientre o a los costados, y las otras dos a un lado y al otro de la cara. 1, 2, 3. Lo vemos lento. Micronval, 1, pam. 1, 2. Función de la rodilla. Vale, preparados. Al Chagi, Chumbi. ¡Ana! Dul. Set. Net. Dasot. Cambiamos de guardia. Yosot. Y gol. Estamos siempre de lado, Jorge. No rectificamos a Naranji. Si no, luego salimos muy tarde. Yodol. Ajo. Yol. Vale, chicos. Preparamos el jamón. El otro día os acordáis el ejercicio que hicimos, que vi que no salía muy bien, que era todo lo contrario al giro que hacíamos normalmente. ¿Sí? Vale. Lo vamos a repetir. ¿Pero por qué? Porque la siguiente combinación de esta es a partir de este ejercicio. ¿Vale? A partir del ejercicio de rotación frontal
cambiamos a hacerlo por la espalda. Entonces, si no dominamos el primer ejercicio por lo menos un poquito, el segundo imposible. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlo. Os paso el vídeo. Ejercicio número 7, que ya lo hicimos. ¿Veis? Acordaros, es el giro, la mano por arriba, recoge, hace un giro de muñeca completo hasta donde nos llegue la mano y recoge la otra mano. Lo vemos lento, que no tiene fallo. Empiezo a girar y ya la otra mano se va preparando para recibir. Con el Acumson, ya sabéis que es el arco de la mano. Giro con la mano completa, abro y paso el handbomb con el Acumson a la otra mano con el Acumson. Giro, cojo, recibo, paso a la otra mano y voy dándole velocidad. El otro día me daba cuenta que no hacíais el giro completo, ¿vale? De las manos. O sea, intercambiabais el handball sin haber hecho el giro completo, con lo cual le quitáis revolución. Hay que hacer el movimiento de mano completo, ¿de acuerdo? Esa es la dirección de inicio. Extremo derecho, abajo y a la derecha. Vamos a ver, pongo cámara vuestra y lo realizamos. Vale, preparados. ¡Hana! Cuando terminemos, volvemos otra vez a sujetarlo. Lo sujetamos así, con la mano. Vale, ahí es la posición, digamos, de inicio. Dul. Completamos un par de giros y volvemos a la posición de inicio. Set. Net. Vamos a hacer 4 ahora con la otra mano. Pasamos a la mano derecha. Ahora la rotación es abajo y a la derecha, el extremo del handball derecho, abajo y a la derecha. ¡Hana! Eso es, el cruce por arriba. Par de rotaciones y otra vez en la derecha. ¡Dul! Set. Al revés. Carlos, al revés. Estás en dirección. Eso es. ¿Veis? No estás haciendo ningún cruce, Carlos. Estás moviendo el handball con otro tipo de ejercicio. No estás haciendo el ejercicio. Net. No, al otro lado, Carlos. Vale, vamos a cambiar al ejercicio número 8. Fijaros, va a haber el primer movimiento, la rotación primera va a ser la misma, pero veréis el cambio por detrás en la espalda. Tenéis muchas tomas y si paralizáis el movimiento os cuesta. Si el movimiento es continuo sale fácilmente.
De todos modos, vamos a ver lo que es la mejor explicación. ¿Veis? La rotación aquí es la misma. ¿Veis? Es la misma, exactamente la misma. Pero ya, fijaros, ahora la pasa por detrás. Qué difícil es. No es tan difícil como os pensáis. Es práctica. Vamos a verlo por delante y por detrás ahora después. Ese es el movimiento. Ahora lo tenéis ahí. Mirad cómo se pasa. Ahora se hará lentamente para que lo veáis perfectamente. Mirar, está hecho a cámara lenta. Cómo se pasa de una mano. Y en la toma de espalda se ve cómo se gira y se coge por detrás con la palma apoyando dorso de la palma, cojo en la primera rotación, saco, sigo haciendo un primer giro y vuelvo a iniciar los movimientos de aspa del ejercicio número 7. Otra vez, con zoom. Mirar el cambio que se hace por detrás. El de adelante se supone que ya lo habéis controlado más o menos. Fijaros el cambio de delante, aquí. ¿Veis donde se ve la cara del personaje? Vemos, mirad cómo se va girando la muñeca y pasa a la otra mano. Cuando está llegando, la mano izquierda en este caso se apoya el dorso sobre la espalda, recogemos y cambiamos de mano. Y volvemos al frente para seguir con las rotaciones. Rotación, 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 un par de veces, se gira y así lo vamos haciendo. ¿Lo hemos entendido todos? Vamos a poner vuestra cámara y así lo empezamos. Entonces delante la misma rotación que antes, ¿no? Sí, exactamente. La de por arriba, solo una. Sí, sí, hacemos... Una y por detrás. Si le dais, como habéis hecho antes que os he dicho, hacer un par de rotaciones, ya coge un poquito de velocidad y os permite más fácilmente el agarre por detrás. Vale. ¿Vale? O sea, hacer un par de rotaciones como el ejercicio que hemos hecho anteriormente y ya ese cambio por detrás. ¿Vale? El que no le salga, no hay problema, ya lo iremos practicando y practicando hasta que salga. Ahora es que tengáis como un inicio, ¿vale? En algunos tipos de ejercicios que no lo habéis hecho muchas veces. Algunos sí, otros no. Vale. ¿Preparados? Vamos a hacerlo con mano izquierda. Vamos a hacerlo solo con la mano, perdón, con mano derecha, que es la potente vuestra. Vamos a hacerlo con la derecha y el pase por detrás, por debajo del brazo derecho. ¿Lo intentamos? A ver, Hana, serían las dos rotaciones normales. Pan, roto, roto, roto. Ahora, paso por detrás. ¿Veis? Aquí hemos parado el Dambon. Perdón, el Hambon. Lo hemos parado, realmente no se para, o sea, sigue girando. Pero bueno, para empezar no está mal. Vale, lo pasamos a la espalda, la otra mano ya la cogemos y sale. Y sale rotando, no hay paraditas. ¿De acuerdo? Vale, preparado la mano izquierda, derecha, perdón, otra vez. Las rotaciones en el frente. Un par de rotaciones. Vale, rotamos. 1, 2. Vale, lo tenemos en la mano derecha. Y empiezo a girar para pasármelo por la mano de detrás. Saco girando y sigo girando. Y yo viendo en qué falláis. Vale, a vuestra marcha. Vale, Carlos, moviendo. El ejercicio número 7 y la rotación por detrás. Aunque no llevéis un ritmo adecuado, es igual, no pasa nada. Ya vamos a empezar a cambiar por detrás. Para empezar a cambiar por detrás, no.
A ver, paramos un segundo. Chicos, si yo empiezo con la mano derecha y el brazo estirado derecho, cuando empiece a hacer la rotación por detrás, ya la mano izquierda debe estar suelta. Solo tengo que tener un agarre con la derecha. Y es la derecha la que hace el giro para pasarlo por detrás. ¿Vale? Seguimos. Venga, vuestra marcha, que yo os vea. Hacemos un par de rotaciones, el giro y saco. Eso es, Iris, muy bien. Venga, Sara, a ver. Vamos cambiándolo ya. Eso es, seguimos girando, seguimos girando. Estoy muy cansado ya. Tranquilo. Jorge, vamos ensayando. Intentamos hacer bien el ejercicio número 7, que es el que tenemos delante, y si no sale bien el de atrás, pues bueno, pero por lo menos aprendemos a pasarlo por detrás, a ocultar el arma. Eso es, giro, giro, paso por detrás, lo saco rotando, rotando y otra vez por detrás. ¿Está claro el movimiento? Pam, 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 giro, sigo girando, si le damos velocidad, mucho mejor. Ahí os falta lo que estoy viendo a todo, por ejemplo a ti, Aroa, te hace falta la pequeña transición. Es decir, cuando estás metiendo el palo por detrás, la muñeca... No, ves, ahí quieta. ¿Ves? La muñeca tuya no ha girado. O sea, conforme la tienes, estás haciendo así, como si bajaras el brazo, Y no, conforme estoy bajando el brazo, estoy girando la muñeca hacia afuera, a ver si me ve así. Tengo que estar girando la muñeca. Claro, para que siga rotando, si no, no rota. ¿La has entendido ahora? Vale. Venga, una vez más. Vale, chicos, vamos a cambiar al ejercicio número 8. El ejercicio número 8, cuando por ejemplo decimos chumbi, cogemos y hacemos el giro y nos lo ponemos debajo de la axila, exactamente. Es el principio de este movimiento. Lo único que el Danbon, en vez de tener mirando la punta hacia abajo, es tenerla debajo de la axila y el extremo mirando al frente. Eso es, así, ¿vale? Ese es el principio del ejercicio. Lo vamos a ver, está muy fácil explicado, los giros, los movimientos y todo. Vamos a verlo otra vez. Ahora el ejercicio número... Era el 8, sí, el 8. Paso. Desactivar audio. Venga, chicos. Paramos un momento, voy a quitarle voz. Vale, así me escucháis mejor. Fijaros aquí. ¿Veis? Ahí, en el anterior movimiento, es como... 1, 2, voy girando, y me lo coloco debajo de la axila. Vamos a verlo entero y lo veréis mejor. Luego está ralentizado. El agarre es 2 manos y no se suelta. ¿Veis? Ahí, como si hiciera movimiento, y lo paso a la otra axila, de una axila a otra axila. En el lento lo veréis fácilmente. Y luego es darle velocidad de rotación. ¿Os habéis dado cuenta en el último movimiento cuando se ha ralentizado? ¿Veis? Se ha quedado igual que lo ha hecho Aroa, exactamente, debajo de la axila. Vamos a verlo lentamente. Acordaros que en este ejercicio, así como en otros hacemos sueltas, es decir, de una mano pasa a otra con una pequeña transición, en esta no se quitan las manos. O sea, si las palmas están hacia abajo,
ni en ningún momento hay que cambiar las palmas de altura ni de lugar. ¿Vale? Las dos palmas van a estar durante todo el ejercicio con palmas hacia abajo y un agarre fijo. Exactamente. ¿Veis? Como si hiciera un ataque descendente y el extremo se mete debajo de la axila. Sigo la rotación al otro lado y la punta contraria se mete debajo de la otra axila. ¿Veis? Ahí. Y pasamos al otro lado. Axila derecha. Ahí. Axila izquierda. Siguiendo la rotación sin parar. Y contorneando la cadera a la derecha y a la izquierda. Aquí lo veréis mejor. Como si fuese una técnica de golpeo descendente, pero me lo llevo debajo de la axila. Y voy girando. Giro. El extremo que estaba abajo sube y el otro baja, llevando hacia la axila y pasando por fuera del brazo, y así sucesivamente. La dirección, fijaros, es el arco azul hacia adelante. Es importante que optéis por una posición correcta, una especie de up-kubi-sogi, ¿de acuerdo? Y el up-kubi-sogi, si lo hemos hecho pierna izquierda adelantada, no cambiamos a un up-kubi de derechas. Seguimos haciendo todas las transiciones en up-kubi de izquierda. ¿Lo hemos entendido eso? Vale, preparado. Sujetamos el jambón, palmas hacia abajo. La sujeción ya está más que explicada. Comenzamos. Eso es. Hacemos un movimiento descendente de golpear. Y ahora el extremo, quieta, Aroa. Ahora tu extremo de adelantado se va debajo de la axila. Debajo de la axila. No, no, de la derecha. Axila derecha. Axila derecha. Vale. Ahora se sale por debajo en la punta que tienes agarrada. Sale por detrás del brazo. Eso es, eso es. Seguimos. Y el brazo. Ahí. Y ahora el siguiente. Ahí. Eso es. Y vamos dándole velocidad. 1, 2. Pongo el movimiento de Aroa. Espera un momento de Aroa. Y te pinchamos para que te vean.
Alió. Chariot. Kühne. Dejamos el jambón. Chicos, hacemos los estiramientos, que es muy importante, últimos, y acabamos la clase. Nos vamos sentando para los estiramientos finales. Bueno, chicos, por hoy, que hemos hecho 1 hora y 20 y ha ido todo bien, dejamos la clase. Espero que os hayáis divertido, que hayáis hecho ejercicio y ya nos vemos el próximo día. Hasta el viernes. Tomaba tequila y cerveza y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Es lo que la conocí, tomaba tequila y cerveza.